A una semana de que Ecuador declaró conflicto armado interno, hoy en el debate nos enfocaremos en discutir qué ha pasado desde entonces con la crisis carcelaria. El gobierno de Daniel Noboa sostiene que en este tiempo han detenido a casi 2.000 personas. Más de 150 de ellas son acusadas de terrorismo. En el balance oficial afirman también que mataron a 5 cabecillas de algunas de las 22 bandas a las que el gobierno catalogó de grupos terroristas. Veamos primero un recuento de la crisis de seguridad que enfrenta Ecuador. Una aparente calma en medio de la tormenta. Los residentes de la capital ecuatoriana se aventuraron a salir a las calles. Las actividades al aire libre fueron un escape a la realidad actual que vive el país. Pero a pesar de los avances proclamados por el gobierno de Ecuador por recuperar el control, la población se mantiene en alerta. Tenemos todavía ese miedo, ese terror, porque están recién, todavía no atrapan a todos estos delincuentes. Es que estas cosas tienen que ir poco a poco. Claro que ellos, imagínense cómo están ahorita los militares en la calle, toditos los militares están en la calle, pero ni aún así, no se puede. No estamos tan confiados ni tan en ese sentido de decir que ya todo ya pasó. No, estamos nosotros pendientes ante cualquier circunstancia que se presente. Daniel Noboa ha prometido no doblegarse ante la violencia y ha dado órdenes de neutralizar a los grupos criminales responsables, desplegando en las calles a más de 22.000 miembros de las fuerzas de seguridad. Pero la población exige más inclusión tanto de la policía como de la fuerza militar, poniendo más orden en el país. Pudo controlarlo como se dice, pero no es lo necesario. Hace falta más inclusión tanto de la policía, de la fuerza militar como de la policía, del gobierno en sí, que acudan más, que pongan más orden, que implementen medidas que ayuden a controlar lo que está pasando. Es en las prisiones donde se libran gran parte de las guerras de pandillas. Sin embargo, la violencia se extendió a las calles. Ecuador, que alguna vez fue un bastión de paz, se encuentra ahora entre los principales productores de cocaína, lo que ha provocado que la tasa de homicidios se cuadruplicara entre 2018 y 2022, siendo 2023 el peor año con cerca de 7.800 asesinatos. ¿Qué tanto ha servido entonces el estado de excepción para atacar de raíz la crisis carcelaria en Ecuador? ¿Desde dónde vienen los problemas en las prisiones y cuáles son las posibles soluciones? Es lo que discutiremos en nuestro debate de hoy. Para eso nos acompañan desde Quito María Dolores Miño, abogada, docente en la Universidad Internacional de Ecuador y directora del Observatorio de Derechos y Justicia. Y también estamos con el coronel retirado Mario Pazmiño, consultor internacional en seguridad y defensa, exdirector de inteligencia de Ecuador y catedrático de la Universidad Uniandes. A ustedes dos, bienvenidos a nuestro programa y también bienvenida a toda nuestra audiencia, tanto a la que nos sigue a través de redes sociales, donde estamos como @France24_ES, como a la que ve nuestros programas a través de YouTube. Y si quiere escuchar este debate, también estamos en podcast. Estábamos concretamente en Apple Podcast, Spotify, Deezer y TuneIn. Bueno, comienzo entonces con María Dolores Miño. Bienvenida, gracias por participar aquí en este programa. Quiero comenzar preguntándole que nos dé un panorama de qué está pasando en las cárceles en este momento en Ecuador. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes. También saludar a todos los que nos acompañan por la señal. Lo que estamos viviendo ahora creo que corresponde a una situación de deterioro progresivo de la seguridad en el sistema carcelario que desde hace un par de años ya se ha venido viendo con cada vez más frecuentes tomas por parte de grupos organizados de los centros de privación de libertad en forma de motines o en forma de actos que cada vez tienen un nivel más agravado, si se quiere, de violencia. Lo que ha venido pasando en los últimos días inicia con algunos sucesos, por ejemplo, la captura de algunos capos de la droga aquí en Ecuador, también la fuga de algún otro, varios motines simultáneos que ocurrieron en diferentes centros penitenciarios alrededor del país con la retención y secuestro de guías penitenciarios y esta situación que finalmente termina hace 2 días solucionándose con un control y una retoma por parte de la fuerza pública, tanto policía combinado con Fuerzas Armadas, que logran restablecer el control
en el sistema penitenciario. Pero ciertamente esto no es nuevo, esto ya es una situación recurrente desde hace varios años en Ecuador, que ha evidenciado la progresiva captura por parte de diferentes bandas del crimen organizado que se disputan esos espacios dentro de los sistemas carcelarios en Ecuador, y la diferencia de lo que pasaba hasta hace 2 años con los sucesos de los últimos días es que este nivel de violencia ya no solo se contiene dentro de los centros de privación de libertad, sino que también hay un desborde, si se quiere, hacia ya zonas urbanas o zonas por fuera de los recintos carcelarios, y que ha generado efectivamente, y como no es para menos, una situación de pánico generalizado en la sociedad ecuatoriana, que ha decantado en la adopción la semana pasada de 2 decretos ejecutivos específicos con miras a contener y que el Estado pueda tomar medidas excepcionales de cara a contener estos incidentes de violencia. Y finalmente, con el decreto ejecutivo 111, ya la declaración por parte del gobierno del presidente Daniel Noboa de que estamos, o que entiende el gobierno, que esta situación caracteriza un conflicto armado no internacional de baja intensidad. Usted menciona varios puntos interesantes, y es que uno, esto no es una crisis actual, y dos, que ahora la violencia está más allá de las prisiones. Coronel Mario Pazmiño, le doy la bienvenida también a usted a nuestro debate. Dada su experiencia, ¿cómo puede caracterizar esta crisis actual carcelaria y qué hay de diferente frente a los problemas que había en las prisiones años atrás? Muy buenas tardes, un cordial saludo para los televidentes de prestigioso medio de comunicación. Gracias por la gentil invitación. Los diferentes centros carcelarios a nivel nacional adolecen de un sinnúmero de problemas y dificultades. Uno de los más importantes, a mi criterio, está centrado en el nivel de corrupción, en el altísimo nivel de corrupción que tienen estos diferentes centros carcelarios. El otro es una pésima y mala administración por parte de guías penitenciarios y del SNAE, que es el instituto que regula este tipo de acciones y administra a los centros carcelarios, con relación al tema del manejo interno de los centros carcelarios. Una mala decisión gubernamental, no solo de este gobierno, sino de los otros gobiernos, en el sentido de no prestarle la importancia ni tampoco asignar los recursos necesarios para poder solucionar un problema que estaba latente en esos centros carcelarios. Los centros carcelarios a nivel nacional se han convertido en santuarios del crimen organizado transnacional y constituyen básicamente en este conflicto armado, pues el centro de gravedad estratégico. ¿Qué quiero decir con esto? Que en cada centro carcelario pues existen ciertas estructuras desde donde se ejerce un comando y control de las acciones delictivas, no solo al interior de los santuarios, donde se ejerce una gobernanza criminal en cada uno de los pabellones, sino también hacia el exterior. Y esa actividad pues genera a su vez una mayor violencia en la colectividad. Ese es el uno, los centros, las cárceles. El segundo centro de gravedad que tiene este conflicto, indudablemente, es pues el tema de la economía ilegal, las finanzas que generan, que patrocinan y que le dan un oxígeno al crimen organizado y a estos grupos terroristas para seguir delinquiendo, seguir reclutando gente, continuar realizando sobornos, extorsiones y también comprar conciencias, no solo de funcionarios públicos, sino también de jueces y fiscales. El tercer elemento fundamental dentro de este centro de gravedad o de estos centros de gravedad lo constituye pues el aparato judicial, en donde jueces y fiscales en nuestro país levantan la bandera permanentemente de la impunidad. Y esto se ve reflejado en las últimas acciones que ha tomado la señora ministra de la Fiscalía General del Estado, me refiero a la señora Diana Salazar, pues ha demostrado ante la opinión pública nacional e internacional el nivel de comprometimiento que tiene no solo la justicia, sino también otras instituciones del Estado ecuatoriano. Con ese panorama, esto viene desde mucho tiempo atrás, pero no hemos solucionado desde antes y peor al momento el control de los centros carcelarios. Los centros carcelarios son, hasta la actualidad, controlados directamente por las diferentes organizaciones, megabandas, microcarteles o carteles de primera generación que están pues tomados los diferentes pabellones. El Estado como tal es un mero observador,
reactivo, diría yo, ante los sucesos que se van presentando dentro de los centros carcelarios. Sí. Los diferentes centros carcelarios también tienen otro problema gravísimo, y ese problema es que facilitan la práctica, la organización de cada uno de los componentes de estas diferentes bandas, para luego pues poderlos sacar cuando salen a seguir operando directamente en las ciudades. Lo voy a interrumpir ahí porque quiero aprovechar algo que usted acaba de mencionar para hacerle la contrapregunta a María Dolores. ¿Usted coincide con el coronel Pazmiño en que son las organizaciones criminales las que están gobernando las cárceles del país? Tenemos un problema de audio todavía. No la hemos podido escuchar. Creo que puede encender el micrófono. Quizás sea por eso. Ahora sí la escuchamos perfecto. Adelante. Sí, efectivamente. Yo concuerdo plenamente en este sentido con el coronel Pazmiño y es un poco a lo que yo me refería antes, ¿no? Ha habido una suerte de toma progresiva, si se quiere, de los centros penitenciarios por parte de diferentes bandas que además entre ellas se disputan el poder y que el Estado se ha visto en figuras para poder contenerlo. Y esta incapacidad, imposibilidad del Estado, a través especialmente de la policía, de lograr acciones efectivas para finalmente erradicar este control de las bandas del sistema penitenciario, se debe también a otras razones de coyuntura que vale la pena mencionarlas. Por ejemplo, el hecho de que hace algunos años, por ejemplo, se desbarató por decisión del expresidente Lenín Moreno, el que era el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, que era la entidad rectora en el control del sistema carcelario, entre otras funciones, y se crea esta secretaría, que es del SNAI, una secretaría, es decir, una cartera de Estado con menor rango, y que por tener menor rango también tiene menos presupuesto, y en esa ausencia de presupuesto es que se abren estos vacíos de institucionalidad estatal en los centros penitenciarios que permiten que estos grupos delincuenciales vayan adquiriendo poder progresivamente. Hay un tema que el coronel lo mencionaba muy bien, que es el tema de la corrupción enraizada en los entes del poder público, de la fuerza pública, como militares y policías, pero especialmente policías. Esta misma metástasis, como bien le pusieron el nombre a la causa relativa a la corrupción judicial, y todo esto creo que suma a un entorno donde durante muchos años el crimen organizado ha podido mayormente desenvolverse a sus anchas en el país, contando con un sistema de justicia al que han podido comprar sin mayor fiscalización o escrutinio público, y un sistema de seguridad ciudadana, especialmente la policía, profundamente debilitado por la falta de una institucionalidad sólida, pero sobre todo recursos adecuados para enfrentar las particularidades de las amenazas que ahora les tocaría contener. Ustedes apuntan entonces a varias de las causas ya, una de ellas la corrupción, que vamos a profundizar dentro de poco, la segunda la imposibilidad del Estado y dentro de ello la falta de recursos. Usted mencionaba también la eliminación del Ministerio de Justicia y el poco presupuesto que le han dado al SNAI. Al respecto, el medio ecuatoriano GK hizo un recuento de que en 2019, cuando se creó esta organización encargada de controlar las cárceles del país, se le asignó 98 millones de dólares y al año siguiente, el 2020, tuvo una caída del 45% y solo obtuvo 55 millones. Y que en este momento no hay guardias suficientes para tener acceso y para controlar todas las cárceles, ya que un poco la proporción sería un guardia por cada 8 prisioneros y que el promedio, al menos hasta el 2021 en Ecuador, era de un guardia por cada 20 o 30 prisioneros. Esto nos da bastante el panorama. Sin embargo, ustedes también han mencionado de manera más reciente dos hechos. María Dolores hacía referencia a la fuga de José Adolfo Macías, alias Fito, que es el líder de la banda criminal Los Choneros, y el coronel Pazmiño mencionaba el caso Metástasis y particularmente a la fiscal Diana Salazar. A nuestra audiencia les hago un recuento justo antes de que el presidente Noboa decretara estado de excepción y conflicto armado interno en Ecuador. La fiscal había comenzado el caso Metástasis y ya habían capturado por corrupción a policías, exdirectores incluso de centros penitenciarios. María Dolores, le quiero preguntar,
¿qué tanto tiene que ver en esta nueva ola de violencia dentro de las prisiones? Uno, la fuga de Fito, y dos, el caso Metástasis. De nuevo tenemos el micrófono apagado. En realidad los ciudadanos desde el lugar donde estamos solo podemos de alguna manera ver lo que pasa e inferir algunas cuestiones, no podemos afirmar nada. Lo que sí parecería ser, y es demostrable en el tiempo, digamos, es que hay hechos que se suceden, ¿no? Primeramente la apertura a juicio de este caso llamado Metástasis, que para quienes no lo conocen es una mega causa que se impulsa ahora en la justicia ecuatoriana y que revela los altos índices de inmersión del crimen organizado en los sistemas de justicia en Ecuador. Es un caso donde han estado involucrados jueces de la Corte Nacional de Justicia, miembros del Consejo de la Judicatura, incluso hay en pruebas se menciona periodistas, es decir, hay una evidencia de una corrupción enraizada a todo nivel. Después de esto se da la fuga de alias Fito, que era uno de los grandes capos narcotraficantes en Ecuador, y casi enseguida se da las múltiples revueltas penitenciarias que dan origen a la crisis que tenemos actualmente. Entonces, sin poder en realidad desde este lugar afirmar nada, porque no nos consta, lo que sí es evidente es que parecería ser que estos hechos que se suceden al menos guardan una conexidad en cuanto a los actores que están en estos hechos. Fito, por ejemplo, también está involucrado en el caso Metástasis. Entonces, podríamos inferir, y de hecho esto es algo que se sostiene tanto desde el gobierno como desde el trabajo que hace la fiscal Diana Salazar, que estos exabruptos de violencia, estos focos de violencia que vemos responden a una suerte de retaliación por parte de los grupos armados frente a la activación del aparato estatal para combatir tanto el narcotráfico como la corrupción en el sistema de justicia y en el sistema estatal. Una reacción entonces de los grupos armados como una retaliación al Estado por hacer su papel. Coronel Pazmiño, ¿usted coincide con este punto de María Dolores y qué tiene que ver en toda esta nueva ola la fuga de Fito y el caso Metástasis? Yo creo que lo que acaba de afirmarse es lo correcto, porque tanto el caso Metástasis como la propagación de diferentes grupos a nivel nacional, permítame solo enseñarles esto. Esto es lo que está en la realidad de nuestro país transformado. Cada punto que está ahí es una organización delictiva y esas organizaciones delictivas están operando desde los centros carcelarios. Entonces, pues el tema del caso Metástasis sí le permite al Estado una transparencia y develar la mala actuación de ciertos funcionarios públicos que tienen la responsabilidad de rendir cuentas a la justicia ecuatoriana. Pero esto es necesario también decirlo. No solo es en ese aspecto del sistema judicial que está corrompido en su totalidad. Hay 4 estamentos más que penetra el crimen organizado. El estamento gubernamental a través de las campañas políticas, en donde malos funcionarios entregan su conciencia al crimen organizado. El segundo elemento, indudablemente, que es la penetración en los estamentos de seguridad, donde policías, militares, aduaneros, etcétera, 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 pues contribuyen y colaboran con el crimen organizado. El tercer elemento es el elemento de los operadores de justicia que estamos viendo con el caso Metástasis. El cuarto elemento es la afectación al sistema financiero nacional a través del lavado de dinero de estas organizaciones dentro de la economía del sistema financiero ecuatoriano. Y el quinto elemento es la afectación directa al sistema social, porque se recluta a la gente y se conforman lo que se llaman santuarios, distribuidos en los diferentes barrios en las provincias del país. Al momento, 186 santuarios distribuidos en todo el escenario nacional nos dan una muestra del nivel de penetración de estas estructuras criminales en el contexto territorial. Usted nos explica entonces cómo el crimen organizado ha penetrado en la política, en la seguridad, en el sector financiero, también en el judicial y en el sistema social de Ecuador. Pero quiero que a nuestra audiencia internacional le dé un par de ejemplos para entender cómo el narcotráfico ha permeado y estas organizaciones criminales han dominado el sistema penitenciario. ¿Qué casos evidencian esa corrupción dentro de las cárceles?
Bueno, básicamente tenemos la fuga de gran cantidad de personas de los centros carcelarios, el ingreso de armas permanentemente hacia esos centros carcelarios, el ingreso de un sinnúmero de sustancias prohibidas, el manejo desde los centros carcelarios de disposiciones para ejecutar actos de sicariato, secuestro, extorsiones en diferentes partes de la sociedad ecuatoriana, desde los centros carcelarios, que son los lugares donde se ejerce el comando y el control de las diferentes acciones u operaciones delictivas de estas organizaciones, pues indudablemente que cada una de ellas contribuye a generar un clima de mayor violencia en el país, siendo así los centros carcelarios, pues como lo había manifestado anteriormente, el centro de gravedad estratégico del problema sustancial que tiene de inseguridad nuestro país. Y al respecto, María Dolores, ¿qué ha hecho el gobierno de Daniel Noboa para contraatacar esta corrupción? Bueno, son estrategias que yo diría más bien no responden necesariamente al gobierno de Daniel Noboa, más bien diría son iniciativas que vienen del lado de la fiscal general que impulsa estos casos. Ha habido en el contexto precisamente de este caso Metástasis si se quiere un intento de depuración a través del procesamiento penal por crimen organizado a aparentemente líderes que existirían dentro del sistema de justicia ecuatoriano a alto nivel, porque estamos hablando de jueces de Corte Nacional de Justicia, de incluso el expresidente del Consejo de la Judicatura involucrado, varios vocales del Consejo de la Judicatura involucrados, que habrían en contubernio tanto con el crimen organizado como con políticos o exfuncionarios públicos acusados de corrupción, progresivamente de alguna manera combatir estas situaciones de corrupción enquistadas en el sistema de la justicia mediante su procesamiento. El presidente Noboa, de su lado, ha tomado primeramente las medidas del decreto de emergencia, pero al menos frente a la ciudadanía lo que se ve, y quizás esto es la diferencia con el gobierno anterior, es que además de una mera declaratoria del estado de excepción, se toman medidas coordinadas tanto con Fuerzas Armadas y la policía que dan una apariencia al menos de mayor control. Se logró el control en las cárceles en poco tiempo, exitosamente, a pesar de que habían guías penitenciarios retenidos, no se tuvo que lamentar mayores pérdidas de vida, y esto creo que es un éxito. Y en definitiva, lo que se ve es un gobierno que, además de declarar y reconocer situaciones de convulsión y emergencia, también toma medidas afirmativas, medidas además efectivas que al menos por este momento parecerían dar cuenta de la posibilidad de empezar a controlar al AMPA tanto en el ámbito penitenciario como también dentro de las otras estructuras del Estado, como sería, por ejemplo, la función judicial. Aunque ha habido avances como los que usted menciona, también ha habido retrocesos, ya que desde la fuga de Fito y desde la declaración del estado de excepción ha habido motines en diferentes cárceles, y dentro de esos motines alrededor de 90 presos escaparon y se fugaron de cárceles. Dentro de ellos Fabricio Colompico, el líder regional de otra de las bandas criminales más poderosas de Ecuador, en este caso Los Lobos. En ese panorama, Ecuador tiene entonces a alias Fito y a Fabricio Colompico por fuera de las cárceles. ¿Se puede atribuir esta fuga a un déficit o a una acción insuficiente por parte del gobierno o no? María Dolores. Yo diría que frente a 2 años de absoluta inacción y a un incremento progresivo casi descontrolado del dominio de los grupos delincuenciales en el sistema carcelario y en otras estructuras de poder, es imposible esperar, creo yo, que sería irrisorio pensar que el control se lo va a retomar de un día para el otro. Y creo que los ecuatorianos especialmente tenemos que tener muy claro que el proceso que estamos viviendo es un proceso que no va a concluir el día de hoy, ni va a concluir necesariamente con estas acciones que se están tomando efectivamente, pero que estamos al inicio
de una nueva etapa, si se quiere, en nuestra historia republicana, donde el combate a la delincuencia organizada y al narcotráfico tendrá que ser de alguna manera parte de nuestra vida diaria. Esperemos que este control se pueda retomar progresivamente, que se puedan desarticular estas bandas con brevedad y sin mayor distorsión de nuestra vida. Pero lo cierto es que experiencias como la colombiana, experiencias como la mexicana, dan cuenta que estos fenómenos no se controlan de un día para el otro y que sin saber con certeza las razones por las cuales hay estas fugas, tenemos que entender que un sistema carcelario que ha estado por más de 2 años controlado por la delincuencia es muy propenso a que ocurran este tipo de incidentes, que hayan fugas, que se presenten acciones frente a la justicia constitucional o a la justicia penal con el contubernio de jueces corruptos, pero yo creo que estamos en un proceso de progresiva depuración donde quizás, ojalá, con ya un control efectivo del sistema penitenciario y judicial, progresivamente y cada vez menos tengamos que lamentar este tipo de incidentes que ciertamente generan zozobra e incertidumbre en la ciudadanía. Coronel Pazmiño, ¿comparte usted esta visión y qué opina de las acciones que ha tomado el gobierno de Daniel Noboa desde la declaración del estado de excepción, sobre todo enfocado en las cárceles? Yo creo que las decisiones que ha tomado el señor presidente Daniel Noboa son las acertadas. Y son las acertadas por lo siguiente. La sociedad ecuatoriana estaba siendo objeto de un permanente acoso y de acciones de terrorismo urbano, en donde se trataba por todos los mecanismos de sembrar lo que es la psicosis social, el temor social, para que el país se estanque. Parte de esto lo lograron, porque comenzaron a colocar coches bombas y hacer un sinnúmero de acciones contra la población, y esto pues iba a deteriorar el ambiente de seguridad, el poco ambiente de seguridad que existía. Ante esta situación, el presidente de la República declara un estado de excepción y rápidamente se da cuenta de que el problema no es un problema de solución policial, y aquí hay que ser muy claros. El presidente se da cuenta de que esto escala a un nivel mucho más amplio, y ese nivel mucho más amplio se da porque estos grupos no es que están afectando al PAI, al UPC, a la institución policial o a la seguridad ciudadana, están afectando a la seguridad del Estado ecuatoriano. Como tal, se escala un nivel más de afectación, y es la afectación a la seguridad nacional. Por lo tanto, son otros los componentes del poder nacional que tienen que intervenir directamente para fortalecer pues la democracia y la soberanía en el país. Es por eso que cuando se proclama este conflicto armado interno, ¿quién lo hace? Acompañado del ministro del Interior, de la ministra de Gobierno, perdón, y el ministro de Defensa y otras autoridades, es del jefe del Comando Conjunto, al cual se subordinan ya directamente la Policía Nacional, el Ejército, la Fuerza Armada, Fuerza Aérea, Fuerza Naval y la Fuerza Terrestre para la conducción de operaciones, porque el presidente de la República declara la ubicación, localización de 23 bandas terroristas, y al ser declaradas como bandas terroristas o objetivos militares, pues este conflicto armado tiene ya una nueva representación, que en este caso son las Fuerzas Armadas que tienen que intervenir. Creo que esa acción que tomó el presidente de la República está muy por encima de las acciones, yo diría, casi débiles o nulas que tomaron los gobiernos anteriores. Este gobierno veo que está tomando las riendas de un país que se está desmoronando y que trata de componer en sí. Comparto una parte de la intervención que estaba hablando mi antecesora, en el sentido de que ese tipo de acciones que se están presentando en los diferentes centros carcelarios, pues necesariamente el gobierno tiene que intervenir directamente allá, y que gran parte de estas actividades que se están presentando, las tomas de las cárceles, los asesinatos que se presentan ahí, vienen desde mucho tiempo atrás, indudablemente, pero creo que es necesario comenzar a visualizar este problema como un problema de seguridad nacional, en el cual
todos estamos inmersos. No hay solo una institución o el Estado. Como parte de entender este problema como una afectación general a la seguridad nacional y que por ende se necesita una respuesta institucional, quiero hacer énfasis también en otro de los grandes personajes de este momento y de esta situación, que aparte del presidente Noboa, por supuesto, es la fiscal Diana Salazar. Muy brevemente, coronel, ¿usted cree que las acciones de la fiscal están siendo respaldadas y qué tan protegida institucionalmente está la fiscal? Yo creo que las acciones de la fiscal general del Estado han sido muy bien llevadas, con una valentía y un aplomo importante, y que ha demostrado a la opinión pública nacional e internacional la capacidad de trabajo y de transparencia que necesita la función judicial en nuestro país. Creo que la fiscal necesita, sobre todo, un mayor apoyo en el aspecto de seguridad de su entorno, de los diferentes equipos de investigación que se están realizando, con el propósito de que se vaya esclareciendo. La sociedad ecuatoriana necesita quitarse ese velo de desinformación y ver las cosas claras para tener claramente identificado a todos estos funcionarios públicos que prefirieron hacerse del lado del crimen organizado antes que de la sociedad y de la patria. María Dolores, le voy a pedir algo bastante difícil y es que nos plantee cuáles son las posibles salidas a la crisis carcelaria en Ecuador, teniendo en cuenta, uno, que al gobierno de Noboa le restan tan solo 15 meses y dos, que esta es una respuesta institucional y no solo del Ejecutivo. Exactamente, creo que los procesos de depuración al sistema de justicia son un gran paso adelante, porque finalmente cualquier cosa que ocurre en el sistema penitenciario es consecuencia también de lo que ocurre en el sistema judicial. Entonces, tener una justicia que está siendo depurada sin de ninguna manera afirmar que es una depuración total, creo que es un paso importante que la ciudadanía se congratula y apoya completamente. Luego, a mí me parece fundamental hacer énfasis en la necesidad de invertir recursos suficientes en la fuerza pública, en que la fuerza pública esté efectivamente dotada de lo que necesita para combatir esta emergencia. Mucho se habla, por ejemplo, de la aparente incompatibilidad, del respeto por los derechos humanos y la seguridad ciudadana, algo que es totalmente falso. Más bien, los ciudadanos que requerimos que nuestro derecho a la vida, a la integridad, a la propiedad sea respetado, requerimos precisamente para eso que la fuerza pública esté suficientemente bien dotada y entrenada. Hace 2 años, por ejemplo, el presupuesto estatal en materia de seguridad, la inversión pública en seguridad, no llegó a devengar ni siquiera el 30% del presupuesto asignado. Es decir, no se estaba comprando insumos a la policía para que pueda hacer su trabajo. Entonces, frente a una situación de pocos recursos, de mal entrenamiento, de falta de efectivos policiales, evidentemente nuestros policías, nuestros militares no van a poder enfrentar adecuadamente este elevado riesgo que supone el crimen organizado, que tiene unas complejidades y un nivel de acción muchísimo mayor, muchísimo más fuerte que la delincuencia común. Entonces, invertir en la Fuerza Armada y en la policía, pero especialmente en la policía, porque ellos son constitucionalmente los indicados para resguardar la seguridad nacional. Y creo, siempre me parece también importante, que existan mecanismos de vigilancia permanente, no solo al Estado, sino también al ámbito de lo privado, porque parte de la posibilidad de estos grupos delincuenciales de mantenerse económicamente es por la tolerancia, quiesencia y acompañamiento de ciertos sectores del ámbito privado. Estamos en el caso Metástasis viendo evidentemente el contubernio desde lo público, pero falta, creo yo, y la deuda pendiente que quizás tenga la fiscal Diana Salazar, es ver cómo estructuras económicas dentro del sector privado, digo aleatoriamente y sin referirme a nada en específico, porque no me consta, por ejemplo, revisar cómo va el sistema bancario, si es que hay indicios de que el sistema bancario está siendo parte de estos procesos, empresas que podrían estar vinculadas. Falta esa tercera arista de la depuración en el ámbito de lo privado, que todavía no lo hemos visto, pero estoy segura que la señora fiscal eventualmente
en la línea esta que ya ha iniciado con el caso Metástasis, irá también para allá, porque en realidad María Dolores, ante una... La interrumpo porque se nos acaba el tiempo y quiero darle paso también al coronel. Usted plantea entonces 3 soluciones necesarias: que la depuración dentro de la justicia continúe para sacar a los funcionarios corruptos, que la fuerza pública sea dotada y que haya mecanismos de vigilancia tanto para el Estado como para lo privado. Coronel, en menos de un minuto, ¿qué se necesita para salir de esta crisis? Primero, comprender que tanto militares como policías no son buenos administradores de centros carcelarios. Nadie los preparó para eso. Hay que cambiar, hay que buscar profesionales que estén orientados a esa experticia, como por ejemplo criminólogos, sociólogos, antropólogos, expertos de negociación, expertos de manejo de crisis, expertos en rehabilitación social. Creo que por ahí es el primer punto. Segundo, yo retiraría inmediatamente a todos los guías penitenciarios, dejaría a la Policía Nacional en un plazo de 1 año y medio temporalmente hecho cargo hasta formar nuevos guías penitenciarios con procesos y procedimientos internacionales claramente definidos. El tercer elemento, reduciría los niveles de corrupción existentes, haciendo que cada uno de los funcionarios tenga pruebas de confianza permanentemente. Mejoraría el sistema de seguridad interna que tienen los centros carcelarios para asegurar. Y por último, creo yo que es importante, si el Estado ha comenzado a fracasar con relación al tema del manejo de los centros carcelarios, hay que pensar en la privatización carcelaria como una herramienta importante que puede colaborar a la solución del problema actual. Bueno, con estas soluciones sobre la mesa ya propuestas, terminamos nuestro debate. María Dolores Miño y Mario Pazmiño, gracias por acompañarnos en nuestro programa y gracias a nuestra audiencia que sigue el debate diariamente. La producción estuvo a cargo de Laura Garzón y de Tania Herrera. Ustedes sigan con nosotros.